José Ferrer tiene 54 años. Es líder de la oposición cubana y le ha tocado aguantar toda clase de barbaries y de represiones por parte de la dictadura que gobierna en Cuba. El jueves 16 de enero, como parte de un compromiso de la dictadura, después de que Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, tomara la decisión de sacar a Cuba de los países que patrocinan al terrorismo, pues el régimen cubano liberó a 553 personas que fueron presos políticos. Las imágenes son más que conmovedoras. Cientos de cubanos, ahí las estamos viendo, reencontrándose con su familia. El caso de José, pues es muy particular. Duró casi 3 años y medio en una cárcel en Cuba. Inclusive hay pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que constatan toda clase de maltratos que sufrió José en prisión. E inclusive ha dedicado su vida, más de 30 años, por luchar para que haya una democracia en Cuba. José tiene 54 años. Nos atiende a esta hora desde Cuba precisamente. José, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a su espacio, a su programa. Déjeme arrancar Saludos a la teleaudiencia. José, déjeme arrancar por una anécdota que la tengo que contar previa a esta entrevista. Para conectarlo hicimos toda clase de maromas por parte de producción. Nuestra productora Rosana hizo toda clase de maromas con usted por el tema de la señal, y yo lo estaba escuchando por interno y usted decía: estas son las consecuencias de vivir en una dictadura. ¿Por qué? Sí, son las consecuencias de vivir bajo una dictadura y de extrema izquierda, porque aunque no simpatizo con ninguna dictadura, si fuese una dictadura de derecha, un régimen al estilo Pinochet en Chile, por ejemplo, este tipo de miseria, este tipo de pobreza extrema y estas dificultades hasta para conectarse o tener una conversación telefónica o por una aplicación a través de la internet no estuviesen sucediendo. El caso de Cuba es tan particular porque se trata de una dictadura de extrema izquierda que todos sabemos que fueron desapareciendo allá por 1989, 90, 91 del siglo pasado, cuando cayó el bloque comunista de Europa del Este. Pero todavía acá en Cuba tenemos una dictadura con muchos rasgos de tipo stalinista. Sí. José, ¿cómo está usted hoy, después de ya 5 días de estar libre? Sí, de ánimo bastante bien, algunas afectaciones, algunas secuelas, producto de la violencia, de 2 brutales golpizas que recibí, del confinamiento extremo en que me mantuvieron durante casi todo el tiempo que estuve en prisión, las condiciones de insalubridad, la alimentación precaria, y vamos, si me alimentaba era gracias a la familia y amigos en el exterior que se encargaban de ello, pero era entonces otra lucha adicional para que esos alimentos me llegasen a prisión, porque el régimen trata de obstaculizar la vida del preso político, hacerle insoportable la vida al activista y a la familia. Así que es una lucha permanente. El agua, nada potable, siempre contaminada. En la prisión siempre hay brotes diarreicos, crisis, brotes por problemas de ameba, giardiasis y otros parásitos, chinches, sarna. El aislamiento extremo en que me mantuvieron me ayudó a evitar enfermedades de la piel como la que acabo de mencionar, la sarna o escabiosis. Pero en los últimos 55 días que ya me habían sacado del aislamiento extremo, que duró 3 años y 4 meses, tuve que enfrentar chinches todas las noches y tuve que enfrentar ya una higiene, vamos,
mucho peor que la que tenía mientras estaba confinado en solitario. Todo esto marca la salud de uno. La afectación a la salud siempre es notable. Pero el ánimo está muy en alto y el deseo de seguir luchando por la democratización de nuestro país y de hacer de Cuba una nación libre, democrática, justa, próspera y amiga de lo mejor de este planeta, amiga del Occidente y de los valores, vamos, que decir, de las naciones que defienden y los pueblos que defienden la democracia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad plena del hombre. ¿En qué momento la dictadura decide meterlo preso, señor Ferrer? Esta es la tercera oportunidad que voy a prisión en Cuba por mi lucha a favor de la libertad y la democracia. Primeramente cumplí 8 años en prisión, también bajo régimen de máxima severidad. Luego pasé 6 meses que fueron verdaderamente muy duros porque fueron varias huelgas de hambre en ese tiempo, golpizas, violencia casi diaria. Y luego esta tercera prisión de 3 años y medio ocurre precisamente el 11 de julio, día en que ocurren en Cuba manifestaciones por muchos pueblos, por muchas ciudades, en lo que fue sin duda la mayor muestra de rebeldía del pueblo cubano en las últimas décadas, en los últimos años, debido a que salí a la calle para saber qué estaba pasando en Santiago de Cuba y para unirme a esta protesta, pues fui detenido, llevado a un centro de torturas, de detenciones y torturas acá en Santiago de Cuba, y después de un mes confinado en dicho lugar, me envían para la prisión de Malverde, que es más o menos así como un campo de concentración nazi trasladado en el tiempo, trasladado desde la década de 1940 al siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI. Varias cosas, señor Ferrer. ¿Esa tortura antes de Malverde cómo fue? ¿Cuánto tiempo? Sí, en Malverde 3 años y medio. El confinamiento en solitario duró 3 años y 4 meses. Además de la violencia física y todos los problemas que expliqué anteriormente, hubo un tiempo, por ejemplo, los primeros 14 meses, no me permitieron tocar un lápiz, un bolígrafo, ni un trozo de papel. Había una marcada intención de que yo no pudiese escribir ni siquiera una nota, un verso, un pensamiento, un apunte, y esto me llevó a una protesta que incluyó huelga de hambre. Y así fue como me permitieron tener papel y lápiz. Pero luego vino otra medida, otra represalia por pronunciamientos vía telefónica críticos hacia el sistema y siempre a favor de la democratización de Cuba. Y entonces pasé 1 año y 9 meses en que no pude ver ni siquiera durante 10 minutos, ni siquiera durante 1 minuto a mi hijo menor, por ejemplo, a mi hijo de 5 años. No podía ver a la familia, no podía ver a nadie en absoluto, no me dejaban llamar vía telefónica. Era el único ser humano en todo el territorio nacional que durante tan largo periodo de tiempo no podía comunicarse con nada ni con nadie en el exterior. Sí. Señor Ferrer, ¿los golpes cuándo comienzan y cómo? La primera golpiza la recibo el día 9 de diciembre del año 2022, allí en la prisión de Malverde, y comienza la golpiza delante de mi esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, delante de mi hijo, que en ese momento tenía 3 años y algunos meses, y delante de una hija que en estos momentos tiene 20 años, así que en esos momentos tenía 18. Todo comienza porque no querían entregarle a mi familia cartas que yo quería que llegasen a los familiares míos que viven en los Estados Unidos y a una niña que vive en el occidente de Cuba. Como no querían entregar estas cartas, le dije a los oficiales de la prisión: si las cartas no son entregadas antes que mi familia se retire de la prisión, voy a protestar de manera no violenta pero enérgica. Y así fue. Cuando pronuncié el primer abajo Canel, abajo la tiranía, la emprendieron a golpes conmigo. Entre 5 o 6, no preciso ahora el número, pero estaban entre 5 o 6 carceleros, represores, me esposaron a la espalda violentamente, me pusieron las manos a la altura de la nuca
o ejerciendo una presión bastante fuerte con un método que ellos llaman la bicicleta para obligar a uno a correr en punta de pie mientras que doblan, es decir, la parte superior del cuerpo, la ponen casi con la cabeza sobre tu rodilla y mientras me empujaban, me golpeaban, me daban sobre todo con porras y patadas. Debido a esa golpiza, tengo algún daño que todavía no he podido ver a un médico para que lo evalúen en alguna vértebra, es decir, en la parte baja de la columna vertebral. Esa secuela aún se mantiene. Cuando ya me tenían en la celda, me tiraron de la celda violentamente, apenas podía pararme, llegó el jefe de la prisión, un teniente coronel de apellido Pineda, natural del municipio Mella, acá en la provincia de Santiago de Cuba, y me ordenó que me parase y me pusiese en firme. Le dije que no lo iba a hacer, y menos después de la golpiza que me habían dado, y me pateó sobre la cara, me pateó sobre el rostro, me partió el tabique nasal, empecé a sangrar mucho, y producto de esa pateadura que me dio, luego me trajeron un premolar que no estaba dañado. El premolar de este lado no estaba dañado y como se me alteraba la cara como consecuencia de la pateadura, de los golpes, la dentista del penal se equivocó, creyó que era el premolar, me lo extrajeron y al final fue sincera. Me dijo, lo extrajimos por gusto porque no tiene absolutamente nada. No tiene una caries, no tiene nada. Es decir, que esto de alterarse, esta parte de la cara, se debía a la pateadura, no a un premolar. Sí. Esa fue la primera golpiza. Allí me dejaron sangrando y no me dieron ninguna asistencia médica. A los 3 días, un oficial de apellido Cauce fue el que me preguntó si yo necesitaba un médico. Pero habían pasado 72 horas del derecho. La segunda golpiza ocurrió más recientemente, ocurrió el pasado 18 de noviembre, porque estaba presentando un dolor bastante fuerte en el tríceps, en la zona del tríceps del brazo derecho. Durante varios meses, desde agosto, finales de agosto, hasta noviembre, no me dieron la más mínima asistencia médica. Solo consumía analgésico que mi familia llevaba al penal y que tenían que protestar en ocasiones para que lo recibiesen porque no querían recibirlo, con la intención de hacer creer que ellos tienen medicinas en el penal cuando no es así. No tienen apenas medicamentos ni alimentos para los reos. Sí. Cuando el dolor del brazo ya estaba remitiendo, ya estaba sanado, hacía 10 días, entonces se empecinan en llevarme al hospital de Boniato, de la prisión de Boniato, y yo me niego, porque aquello es una especie de centro donde mueren constantemente presos de tuberculosis, de desnutrición y de otras enfermedades curables, tratables, que no reciben la debida atención. Por negligencia criminal mueren muchísimos presos en ese hospital. Yo niego por la cantidad de presos con tuberculosis, con sarna y otras enfermedades, y la emprendieron a golpes porque me dijeron que yo no era nadie para negarme a ir donde ellos quisiesen llevarme. Es decir, fueron dos... Claro, 2 golpizas en estos 3 años. 2 golpizas. En estos 3 años y 4 meses. Usted logra inclusive que la CIDH haga un llamado, ¿no? Se logró, gracias a la familia y a colegas, amigos, hermanos de causa. La CIDH se pronunció Amnistía Internacional, a quien le estoy muy agradecido. Hubo también pronunciamientos del Parlamento Europeo, de senadores, de congresistas estadounidenses y de muchos amigos, de muchos políticos, organizaciones de derechos humanos, tanto en América del Norte, en algunas naciones de Latinoamérica y en Europa. Sí, señor Ferrer, usted hoy, digamos, puede permanecer libre sin que lo persiga la dictadura. Hoy lo está persiguiendo la dictadura y usted está escondido.
Bueno, en estos momentos la policía política del régimen cubano tiene un operativo montado. En estos momentos no, desde el momento en que llegué aquí a mi casa, un operativo montado en torno a mi vivienda y están dejando pasar a las personas. Luego que identifican que la persona entró acá a mi vivienda, cuando salen los abordan y les hacen advertencias, amenazas de que si vienen aquí, ya sea por activismo político o en busca de algún tipo de ayuda en cuanto a medicina, atención médica, repito, mi esposa es médico, es graduada de medicina y viene asistiendo a personas vulnerables, personas que viven en la calle, personas que no obtienen el medicamento ni en la farmacia ni en los hospitales del régimen, y vienen muchos acá en busca de atención, de ayuda. Otros vienen buscando un plato de comida, un pedazo de pan, algo con que alimentarse, y están amenazando a esas personas con encarcelarlo si me visitan. Es decir, que el operativo en torno a la vivienda está muy bien ya montado con la intención de mantenerme aislado. Además, claro, me usted está en la casa, amenazaron. usted está en la casa bajo custodia policial. Permanente. Y además me advirtieron en la prisión que si retomaba mi activismo político y social, podían encarcelarme en cualquier momento. Obvio, yo le dije, ahórrense el trámite, déjenme en prisión, fabríquenme nuevo delito cuando se tenga esta arbitraria sanción en julio próximo, que yo no me voy a preocupar por ello, porque a la tiranía que ustedes sirven le queda ya bastante poco. Usted tiene un hijo un hijo chiquito de 6 años, ¿no, señor Ferrer? Usted vive 5 años. 5 años. ¿Usted vive con él? ¿Usted vive con su familia? Sí, vivo con mi esposa, mi actual esposa, sí. Y con este niño pequeño. También tengo a mi hija Fátima Victoria de 20 años que vive con su abuela en Palmarito. Le gusta mucho Palmarito de Cauto, que es un pueblito pequeño de campo, pero la tengo ahora acá conmigo, me está ayudando en muchas cosas acá y estamos nosotros 4. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Cómo viven esta situación? Bueno, al pequeño le voy a contar una anécdota que se repite de manera muy similar día tras día. Se despierta sobresaltado en la mañana cuando la madre le despierta para prepararlo para la escuela. Y si no me ve cerca, lo primero que dice, mi papá, se lo llevaron. Muy alterado. Mi papá, tengo que presentarme rápido para que me vea. Y entonces me mira con una sonrisa de satisfacción tremenda y va en busca mío a abrazarme y a besarme. Eso viene ocurriendo casi todos los días cuando no me ven en el cuarto junto a él, porque me levanto temprano y estoy en labores, funciones que tienen que ver con nuestra causa, con nuestra lucha, y al no verme actúa de esa manera. Mi hija Fátima Victoria es muy valiente, era una niña pequeñita, ella creció acompañando a la madre con las llamas de blanco. Ella sabe bien qué es la lucha, qué es la represión, qué son las golpizas del régimen, qué es estar en un calabozo de la policía. Y es muy valiente y por eso está acá de voluntad propia, apoyándome y ayudándome en esta fase de reestructuración de la organización después de 3 años y medio completamente aislado del mundo. Señor Ferrer, ¿por qué su decisión o también puede ser otra posibilidad, si ha presentado, me imagino salir de Cuba no es para nada fácil, pero ha evaluado la decisión de salir de Cuba, de escapar de Cuba ante este panorama? No, nunca la he evaluado. Bueno, para ser sincero, la evalué antes de los 19 años, pero luego de los 19 o 20 años y me leí mi primer compromiso de emprender esta lucha y no abandonarla nunca, ocurrió cuando me leí a los 20 y tantos años, 21 años aproximadamente, el libro de Václav Havel, quien fuera luego presidente de Checoslovaquia, y cuando se dividieron Chequia y Eslovaquia, pues siguió siendo presidente por voluntad popular de Chequia, la República Checa, un intelectual, un dramaturgo disidente que estuvo en prisión y escribió un libro genial que se titula El poder de los sin poder, y que retrata, como pocos han podido hacerlo, cuál es la esencia real, qué mueve, cómo funciona un régimen de este tipo. Él fue prisionero político, él reflexionó a profundidad, y cuando me leí ese libro,
entendí que era cierto que la ciudadanía podía recuperar sus derechos, su dignidad, su poder, si luchaba con coraje, con Es que firmeza, con un sólido compromiso, con mucho amor, sin miedo. me estaba comentando lo de la plata que ofrece la dictadura a la gente de la oposición para que salga de Cuba. Sí, el activista que se convierte en alguien molesto, muy incómodo para el régimen le ofrece varias opciones y entre ellas está la de pagarle todos los gastos para que emigren, para que salgan del país. El régimen, cuando ve que la persona es firme, es valiente y creen que la prisión no le va a doblegar fácilmente, el régimen está dispuesto a pagar la salida de esa persona. Muchos lo rechazan, pero sé de casos que lo aceptan y terminan yéndose y es la dictadura quien termina pagando hasta sus gastos. Claro. Señor Ferrer, usted me estaba hablando de las condiciones de las cárceles y parecen difíciles de creer, son unas situaciones humanitarias tan complejas. Es más, estaba leyendo inclusive presos que cazan ratones para comer. Exacto. No solamente ratones. Por ejemplo, en la prisión de Mar Verde, si entra al alcance, si llega a estar al alcance de algún preso o de cierto determinado preso, porque no son todos los presos que hacen esto, son los presos que no reciben ningún tipo de ayuda. Es decir, la alimentación de las prisiones es escasa y de la peor calidad. El preso que tiene familia, que le lleva alimentos, pues sobrevive en mejores condiciones en cuanto a la alimentación, pero los muchos presos que no reciben ayuda en cuanto a alimentos y de ningún tipo, de nadie, sufren, pasan hambre extrema, muchísima hambre, bajan mucho de peso, entran en estado de desnutrición y entre esos presos los hay que cuando ven un gato, un perro callejero que entra, llega a estar a su alcance, lo cazan, lo pescan, lo enlazan, preparan trampa, lo capturan, lo matan y lo comen. Y también lo hacen con ratones. En la prisión de Boniato, principalmente, se han dado muchos casos, se habla mucho y tengo testimonio muy serio de cómo cazan con anzuelos y cordeles a los ratones para luego asarlo, usando nylon, plástico como combustible. Claro. Señor Ferrer, en ese panorama que usted nos estaba relatando, lo que está pasando en su casa, me parece que decir que está libre, pues no es del todo cierto. Usted hoy no es un hombre libre. No, en Cuba no hay nadie completamente libre. En Cuba ni siquiera los funcionarios del régimen, ni siquiera un teniente coronel, un coronel, ni siquiera un general, se siente en verdad libre porque temen incluso soñar y hablar dormido sobre la terrible situación que está viviendo el país. El que tenga un mínimo de conciencia actualmente en Cuba critica de una u otra manera la situación actual. Y todo el mundo, en mayor o menor medida, exceptuando a la cúpula gobernante, desea que las cosas en Cuba cambien. Pero muy pocos se atreven a arriesgarse, poquísimos se atreven a arriesgar su vida, su libertad, por decir lo que piensan, por luchar por el cambio hacia la democracia en Cuba. Entonces, en el caso de personas como yo, pues la situación es mucho más compleja, porque entonces hay represión, hay vigilancia permanente, ataques, molestan a los familiares, amenazan a los vecinos, amenazan a los amigos para aislarnos, para mantenernos aislados de la población. Por supuesto, nosotros tenemos nuestra fórmula para combatir todos esos mecanismos del régimen, de su policía política, para mantenernos marginados. Ya para terminar, desde la situación tan terrible que usted está padeciendo allí en Cuba junto con su familia, señor Ferrer, ¿qué mensaje le quiere mandar al mundo? El mensaje es sencillo, preciso, claro. Cuba necesita
un cambio pacífico hacia la democracia. Los cubanos se están levantando. A partir del 11 de julio ya Cuba no es la misma. Es cierto que han emigrado muchos cubanos en estos 3 años y medio. Se calcula más de 1 millón los que han abandonado el país, pero todavía quedan muchos cubanos con deseo de que Cuba cambie. Y quienes estamos luchando por esa Cuba libre, democrática, justa, próspera, amiga del Occidente, es decir, por una Cuba que no sea aliada de Vladimir Putin, que no apoye las invasiones de Putin a Ucrania, los ataques de Putin a Ucrania, que no apoye al régimen de Maduro, que no ayude a reprimir en Venezuela, que no apoye a políticos de casi extrema izquierda, muy inclinados a la extrema izquierda, que quisieran hacer de sus países lo mismo que los Castro hicieron con Cuba, o Chávez y Maduro con Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, para que esa Cuba libre, próspera, democrática y amiga del Occidente, de la democracia y los derechos humanos sea posible, el mundo debe ser cada vez más solidario con los cubanos que luchamos por hacerla posible. Muy bien, es José Ferrer, 54 años tiene, líder de la oposición cubana, está en este momento en su casa y pues hablar con él pues es una situación muy compleja la que nos está relatando en materia humanitaria en las cárceles y lo que se vive bajo una dictadura. Señor Ferrer, ha sido usted muy amable, gracias y por favor cuídese. Gracias a ustedes por invitarme a su programa.